Bueno, buenos días a todos, buenos días a los panelistas. Tenemos la verdad que unos panelistas bien de lujo, cada uno con distintas trayectorias, pero yo creo que para el tema que nos convoca y que finalmente tiene mucho que ver con el desafío cultural que hay detrás de esto, porque todos sabemos que las tecnologías se nos han instalado de una manera disruptiva en los últimos 20 años. Los teléfonos se nos instalaron hasta en los baños, ¿no? Y nadie, esto no vino como con un manual de usuario de cómo absorber las tecnologías en la escala humana, y por lo tanto las empresas tienen un tremendo desafío de cómo hacen que estos trabajadores de alguna manera absorban o dirigir o encauzar toda esta disrupción, porque obviamente el desafío también está muy asociado a la sobrevivencia de las ofertas de valor, ¿no? Cada vez más vemos cómo las empresas luchan porque su oferta de valor se sostenga en el tiempo, un periodo de tiempo más largo. Si uno mira las estadísticas del S&P, las ofertas de valor en los últimos años, antes duraban 30, 40 años y uno podía tener un negocio basado en lo que fuera y la oferta valía y duraba. Hoy día las ofertas de valor duran menos de 10 años, algunas veces se habla de que duran 2 años, entonces es muy difícil montar un negocio sobre una oferta de valor que uno sabe que alguien le está compitiendo por detrás, por el lado, por delante. Simplemente para poner un contexto, porque aquí hay personas detrás, quería partir contigo, Denise, que tienes, después nos puedes contar un poquito en lo que estás, pero tienes una tremenda experiencia en el mundo corporativo, en el mundo de las grandes organizaciones. Entiendo que tu último cargo antes de independizarte fue en Walmart, en el área de personas. Y me gustaría saber cómo tú ves la bajada cultural de toda esta gran disrupción que está ocurriendo para los ciudadanos de a pie, desde la persona que yo supongo que está en una caja y que no sé cómo le llega a eso, hasta el supergerente que algo tendrá que decir. Bueno, gracias, Mónica. Hola a todos. A ver, yo veo que hoy día las empresas se han dado cuenta que todas tienen una parte de empresas de tecnología, ¿ya? O sea, las empresas de tecnología ya no son solamente las características, ¿o no? Las clásicas, un Microsoft, un Google, sino que hoy día es un habilitador del negocio, como dices tú, ¿no? El contexto está cambiando tan rápido, la propuesta de valor, tenemos que acelerar, tenemos que aumentar la productividad, que todas las empresas se han dado cuenta que tienen que basar su propuesta de valor en el uso de tecnología y en también la captura de datos, ¿verdad? O sea, quien tenga más datos es quien va a tener una mayor proyección de desarrollo también más sostenible. Y en ese sentido, hay mucha variabilidad, lo que veo yo, en relación a cómo las empresas orientan e incentivan a sus equipos de trabajo en cómo adoptamos la tecnología. Y esto yo creo que tiene que ver con algo que tiene que ver con la cultura organizacional y que es promover el aprendizaje permanente. Y eso sin duda es lo que va a marcar la gran diferencia entre las empresas que puedan ser más exitosas adaptándose a estos cambios y las que no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tener una cultura de aprendizaje permanente tiene que ver con varias cosas. No es solamente el tema de ofrecer más cursos. Tiene que ver con, primero, tener una oferta donde no solamente yo te entrego una oferta de cursos o de material de estudio que tenga que ver con tu cargo actual, sino que yo te ofrezco una plataforma para que tú mismo también elijas a tu medida, en función de cómo tú quieres desarrollar tu carrera, cómo quieres armar tu propio itinerario de aprendizaje. Tiene que ver con entregar los espacios para que esto funcione. Y tiene que ver también mucho con el tema de dejar hacer. De dejar de hacer, del espacio también de cometer errores, porque hay mucho de lo que estamos hablando hoy día de la inteligencia artificial que vemos que hay herramientas, hay habilitadores, pero finalmente es cada persona la que sabe cuáles son las funciones que tengo que realizar, cómo yo podría utilizar esta herramienta a mi favor, cómo esto a mí me podría ayudar. Y hay mucho aquí de ensayo y error. Cuando las empresas no dan esos espacios desde destinar tiempo dentro del horario de trabajo, miren qué simple lo que estoy diciendo, pero
tener formalizado que sí se puede estudiar dentro del horario de trabajo y que no va a pasar el jefe y te va a decir, ah, estás haciendo un curso de e-learning, estás sacando la vuelta. Porque muchas veces nos pasa eso. Entonces, como que uno se siente como que estoy haciendo algo malo porque estoy estudiando un curso o estoy ensayando este tema de los prompts con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí. O sea, de cómo normalizamos el que una parte de nuestro día a día vamos a tener que estar aprendiendo. Y yo creo que este estudio va más allá solamente de el aprender por un curso, ¿no? A mí me gusta mucho el enfoque el 70-20-10 y que significa que el 70% de lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo, lo aprendemos de manera activa cuando nosotros lo estamos aplicando. 20% aprendemos de otras personas. Aprendemos de alguien que nos hizo mentoría, alguien que nos enseñó, ¿verdad?, a cómo hacer una buena presentación oral. Y solamente 10% del total de lo que aprendemos es este aprendizaje como más formal. El que hizo un curso, leí un libro. Entonces, yo creo que esa es parte de este enfoque de la cultura de aprendizaje, ¿no? De más allá de que me manden o no me manden un curso, cómo yo incorporo experiencias significativas de aprendizaje en mi día a día, cómo yo aprendo, ¿verdad?, este aprendizaje más social de otras personas, cómo armamos tal vez comunidades de aprendizaje dentro de las organizaciones, y este aprendizaje más activo, más experiencial, más con otras personas, tenemos que complementarlo con este aprendizaje como más súper interesante, porque eso de alguna manera significaría también modelar los procesos de las organizaciones a un nivel de detalle que permita que ese aprendizaje de alguna manera esté modelado o que cada organización diga, oye, la manera en que mi organización aprende es esta, y por lo tanto yo creo esos espacios, los modelos, les puedo meter o no tecnología, etcétera. Ahí me gustaría, Sebastián, conectarlo un poco con la oferta que tú tienes como consultora. Entiendo que tu empresa es una consultora, que me pareció súper interesante. O sea, claro, uno hace un montón de cosas, pero yo tengo, por ejemplo, una organización chiquitita de 50 personas y ando pero todo el día pensando en cómo hacer que toda la organización tenga mindset digital, no solo las personas que trabajan directamente con tecnología. Y para eso sé que me tengo que meter a entender cómo se hace el proceso de innovación, cómo se hace el proceso de ventas y cómo desde ahí hago que esta organización reflexione al respecto y le pueda meter tecnología o aprendizaje de ese estilo. ¿Cómo lo visualizas tú? Porque tú de alguna manera te paras afuera de la organización, supongo que vas, miras los dolores y das una impresión. Sí, pues mira que, o sea, todos estos tipos de proyectos de tecnología parten de, como lo decías, desde la parte cultural, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de cultura, hablamos de identidad. Entonces, ¿quién es la organización? ¿Qué hace la organización? ¿Cómo lo que te trajo hasta aquí no va a ser lo que te va a llevar hasta el siguiente nivel? Entonces, entendiendo esos rasgos culturales donde la innovación es algo que, pues, si la empresa existe en algún punto ya fue innovadora, o sea, importante es estar manteniendo y sosteniendo esa propuesta de valor cambiante, porque pues estamos en entornos muy dinámicos. Pero ese factor cultural generalmente tiene tres aristas. Una es aprendizaje, donde por eso en innovación ganas o ganas. O sea, ganas donde le pegas al producto o el servicio, si no, pues aprendes y ganas. Por eso retorno a la inteligencia. El segundo es la experimentación. Entonces, ¿cómo yo habilito entornos en mi organización donde la gente pueda experimentar? Por ejemplo, yo en una organización de infraestructura, pues no me puedo poner a inventar diseños de puentes porque pues eso tiene unos riesgos detrás, pero sí en un entorno controlado, un sandbox o algo donde yo puedo empezar a generar que se vuelva una capacidad organizacional pues, de experimentar. Y el tercero tiene que ver con incentivos y liderazgo. Entonces, nadie por gestión de cambio, de hecho el 70% de los proyectos fallan porque no hay una correcta gestión de cambio, y es la gente no le tiene miedo al cambio, la gente le tiene miedo a perder en el cambio. Entonces, seguramente el auditorio acá se divide en dos, unos que dicen, es que yo hacía eso en innovación, eso de user research, entonces se me quita el trabajo, y otros que piensan, si yo adopto esa tecnología puedo atender 10 veces más clientes, y yo si me vuelvo el experto en eso, tengo para hacer una startup de 5 personas, ¿sí? O sea, no tengo que crecer tanto
en headcount para poder generar valor y eso es algo que va a pasar. Entonces, entendiendo que siempre vamos a tener una motivación pues, de beneficio personal y que la gente que empiece a adoptar esto, pues tú literalmente le muestras a la gente y es, si usted hace esto va a tener más trabajo, si usted no lo hace, muy probablemente no lo va a tener. Y mira que yo le digo a mis estudiantes en universidades, como ustedes todos están haciendo la misma maestría, ¿usted qué está aprendiendo a ser diferente al que tiene al lado para que usted sea diferente y no solo diferente, sino más relevante que eso? Entonces también la universidad y todo eso va a cambiar mucho porque es que en 15 años no sabemos las carreras que van a existir en 15 años y no van a ser igual que ahorita mismo, sino lo que tú sabes hacer y lo que puedes aplicar. Yo digo, tus títulos son tus proyectos. Entonces, si alguien de acá sale y dice, oiga, no, es que yo voy a aplicar, quiero hacer la transformación del proceso, el que sea, o sea, el que más tiempo me quita, eso es mejor título que un título de maestría, ¿sí? Sino decir, oiga, yo transformé el proceso. De ese punto quiero hablar contigo. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Pérez? Pérez, como se acentuara es la primera Pérez, vez. perfecto. Porque has estado involucrado mucho justamente en este mundo del upskilling, del reskilling, has estado involucrado en el desarrollo de cursos, en la oferta formativa y todos sabemos que junto con la irrupción digital viene un tremendo desafío para todas las instituciones formales de educación, ¿no? Justamente por lo que decías tú, aquí hoy día más que el título, el grado, es lo que yo sé y cómo yo puedo colaborar, lo que se está volviendo cada vez más relevante. Pareciera que con la irrupción de la inteligencia artificial hay un cambio muy importante que hoy día son los empleados los que quieren aprender mucho más que las empresas las que están empujando el curso. De hecho, hoy día la oferta formativa en inteligencia artificial está copada en todas partes del mundo. Todo el mundo está muy interesado en aprender más. Entonces, es algo que no habíamos visto. Siempre se hablaba del upskilling, del reskilling, pero siempre como medio tironeado por la empresa. Aquí pareciera que hay algo un poco distinto, porque los trabajadores no son tontos y todos sabemos que de alguna manera pareciera que la gran división va a ser entre los que saben utilizar la inteligencia artificial y los que no saben. O sea, parece que la brecha digital se va a mover entre los que tienen el conocimiento para utilizar estas tecnologías y los que no. Me gustaría ver cómo lo estás viendo tú. Sí, súper buena reflexión, Mónica. Gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Club de Innovación. Súper buena la reflexión. Desde Unlearning, nosotros somos una escuela de negocio dedicada al desarrollo precisamente de competencias digitales. Hemos constatado que el aprendizaje ha cambiado de forma muy radical en la última década. Nosotros hablamos de la última década y tomamos la pandemia como un precipitador en toda regla para ese cambio, ¿no? Nosotros hemos detectado tres grandes cambios en este contexto, ¿no? Por un lado, antes era súper importante aprender como concepto general, ¿no? Tú ibas a la U o hacías cualquier otra formación reglada o no reglada y después hacías un posgrado, hacías un máster, hacías un MBA y estabas listo para el mercado laboral. Eso, obvio, ha cambiado sustancialmente en los últimos años y hoy en día surgen con mucha fuerza dos conceptos que creemos que son vitales, ¿no? Por un lado, el desaprendizaje, entendido como el cuestionamiento de lo aprendido, la revisión de aquello que aprendimos en su momento, que creemos que hoy en día es fundamental, y el ser capaces de reaprender, que nosotros en Unlearning creemos que el reaprendizaje hoy en día es el gran concepto al que hay que agarrarse, ¿no? Después vemos otros dos puntos que también han cambiado mucho esto de reaprender. Es por ejemplo, el concepto lifelong learning, ¿no? Hablaba Denise de la formación continua. El ser conscientes de que formarse es algo que ya va con nosotros por el resto de nuestras vidas y que el que no se suba a ese tren lo va a tener difícil a corto y medio plazo, ¿no? Y después, una cosa que tú decías ahora muy bien también y que creo que da pie al tercer punto que creo que es clave en ese cambio del aprendizaje, y es el aprendizaje enfocado. El tratar de enfocarte mucho más en cuestiones específicas,
que te van a ayudar en tu desempeño del día a día. Y no tanto en grandes programas largos o en dedicar 9 meses, 12 meses, 18 meses a una formación que a la velocidad que vamos es probable que quede obsoleta pues muy pronto, ¿no? Entonces creemos que el aprendizaje ha cambiado de forma radical. Sin embargo, creemos que al mismo tiempo que el aprendizaje está siendo sometido a un giro no 180 grados, pero casi, detectamos también que hay una especie de back to the basics en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a esa visión practitioner, esa visión mucho más sincrónica, ese compartir experiencias y conocimiento, frente a ese 10% de la ecuación que citaba Denise, de ese 70-20-10, que puede ser, por ejemplo, el autoaprendizaje. Entonces, las compañías, y respondiendo a la última parte de tu pregunta, yo creo que los profesionales ya hemos entendido eso hace mucho tiempo y creo que las compañías también lo están empezando a entender, Mónica. Yo creo que las compañías que están sumergidas en una batalla por el talento muy importante, creo que han entendido que la formación forma parte de su ecuación estratégica. Es decir, que la formación ya es algo estratégico dentro de las compañías y la están empujando con mucha convicción por ese lado. Bueno, me quiero quedar con esa última reflexión porque ahí Denise acaba de sacar un libro, lo tengo en mi casa, lo estuve hojeando anoche para preparar esta presentación, y también hay algo que está cambiando bien profundamente, que son los tipos de trabajador, ¿no? Los seres humanos, digamos. Y si bien antes las empresas se sentían muy cómodas porque siempre tenían un listado muy grande de potenciales candidatos para tomarlo sus puestos, hoy día el tema del talento se vuelve crítico y por lo tanto las estrategias de atracción de talento son críticas y tenemos una generación además de jóvenes que no está tan dispuesta a contratarse como yo tengo 50, los que tenemos más o menos, estamos en esa edad, uno antes aceptaba muchas cosas en el mundo laboral que hoy día no hay disposición en las nuevas generaciones a aceptarla. La conciliación en tiempos, para qué decir en el caso de las mujeres, digamos, hay un cambio bien importante. Y eso también obviamente condiciona culturalmente lo que las organizaciones tienen que hacer para atraer talento. Entonces me gustaría que nos hablaras desde esa mirada. Gracias, Mónica. Bueno, yo lancé este año un libro que se llama Consciente de mi futuro, que es como un juego de palabras, ¿o no? Porque el título es Consciente, pero con el número 100, porque tiene un test para que tú midas, ¿verdad?, del 0 al 100, cuán consciente estás pensando en empleabilidad y futuro del trabajo, ¿no? Entender cómo la tecnología ha cambiado las reglas del juego en el mercado laboral y apunta mucho eso a lo que mencionas tú, Mónica, de cómo hoy día vamos a trabajar o qué tipo de trabajadores vamos a tener y qué tipo de perfil es el que están buscando las empresas. Hay un fenómeno que se llama la economía gig y que habla del auge del trabajo independiente. Muchos de nosotros fuimos criados, ¿verdad?, mirando el trabajo como tener un contrato indefinido, trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y hoy día eso está siendo fuertemente cuestionado, ¿ya? Y no solamente cuestionado desde lo teórico, ¿no? En la práctica ya hay muchas personas que han optado por otras maneras de trabajo. ¿Y qué implica? Que implica todos estos trabajos independientes, ¿o no? Yo tengo 2 empleadores o yo trabajo por un proyecto. Y esto lo vemos, de hecho hay un fenómeno muy fuerte en Estados Unidos, donde ya se sabe qué año estos trabajadores independientes van a superar a los trabajadores dependientes. ¿Cuándo creen que ese año? Que van a ser más la mayoría de los trabajadores independientes. 30, 26... 2027. El año 2027 los trabajadores independientes van a superar a los dependientes de Estados Unidos. Y estos no son solamente los choferes de Uber, ¿no?, que uno diría que están en esa categoría, sino que por lo menos un 30% son profesionales universitarios, profesionales altamente especializados. Entonces,
esto está dando este auge a maneras alternativas de trabajar. Ya no es la única opción trabajar en una gran empresa, trabajar de lunes a viernes en ese lugar, sino que tienes estas otras maneras que tienen características y condiciones distintas. Tienes más flexibilidad de tu tiempo, tal vez yo no tengo seguro complementario de salud, pero sí yo puedo manejar en el fondo cuándo trabajo, cómo, cuándo y con quién. Entonces creo que esto está dejando mucho más claro, ¿no?, de la importancia de que tú mismo te autoadministres en relación a cuáles son los conocimientos que tienes que tener y cuáles son las herramientas, ¿o no? Hay un concepto también asociado a esto que se llama los nomads, que son como los nómades del conocimiento, ¿no? Nomads como know con K, ¿verdad? Entonces creo que esto nos hace a nosotros también cuestionarnos, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros estamos trabajando un trabajo más tradicional y en algún minuto, después de los 50, es difícil conseguir un trabajo tradicional, ¿ya? Y yo lo que creo fervientemente es que todos vamos a terminar siendo trabajadores independientes, todos, ¿ya? Tal vez nunca me he puesto yo en ese escenario, pero lo vamos a hacer, ya sea por necesidad o por opción. Entonces creo que la mejor inversión que podemos hacer es empezar a trabajar en eso ahora. Y otro cambio importante es que nosotros estamos muy acostumbrados a que nos preguntamos, oye, ¿y qué estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? Y esto está dando paso a un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma es el paradigma de las skills, de las habilidades. Vamos a dejar un poquito de lado los títulos universitarios, ¿ya? No porque no sean importantes, ojo. Yo creo que es súper importante tener un título universitario, pero más importante aún es este tema de seguir actualizándote. ¿Cuáles son tus habilidades que te distinguen? Y ahí vamos a tener que entender cuáles son esas habilidades que a mí me van a hacer más empleable el día de mañana. Entonces, yo tengo que tener muy claro qué es lo que la tecnología va a hacer mucho mejor que yo y cuáles van a ser estas otras habilidades que yo sí voy a tener que desarrollar. Y ya hay listados de cuáles son esas habilidades. Yo no estoy inventando la rueda acá, ¿verdad? El Foro Económico Mundial cada 2 años publica un informe que se llama El futuro de los empleos y en su último listado pone 10 habilidades y dentro de esas habilidades hay un mix. Desde habilidades que tienen que ver con pensamiento analítico y creativo, habilidades que tienen que ver de cómo nos relacionamos con otros, como liderazgo e influencia social, empatía y escucha activa. Otros que tienen que ver con cómo yo me gestiono a mí mismo, ¿no? El tema de la resiliencia, la adaptación al cambio, la curiosidad, el aprendizaje continuo. Y también hay competencias tecnológicas como saber de inteligencia artificial y data, ¿ya? Y esto significa, no es que yo tenga que saber programar, ¿verdad?, pero yo tengo que saber ocupar la inteligencia artificial a mi favor para yo ser más productivo. Entonces, yo creo que estamos entrando en una era donde tenemos cada uno de nosotros desarrollar este nuevo mindset, empezar a mirar el emprendimiento de otra manera, porque creo que va a ser el destino de todos los que estamos en este salón y además vamos a vivir 90 o 100 años. ¿Ya? Entonces también hay que entender, ¿no?, qué es lo que va a pasar. No nos van a alcanzar las pensiones y probablemente vamos a tener que seguir generando ingresos, ¿no?, todo ese tiempo de sobrevida. Muchas gracias, súper interesante además si uno lo mira así, ¿no? Yo también observo mucho cómo está creciendo la tasa de independientes en el mundo, porque creo que nuevamente eso le impone a las empresas un desafío mayor. De cómo se relaciona con ese mundo, porque ya uno cuando dice, bueno, el 50% de la fuerza laboral es independiente, no le cabe otro desafío a la empresa que decir, bueno, yo de alguna manera tengo que capturar parte de ese valor, ¿cómo me relaciono? Y ahí quiero tomar el tema contigo, que tú tienes muchos clientes corporativos. Todos hablan de que Latinoamérica tiene un tremendo desafío con las nuevas tecnologías, con la escasa innovación que vemos, ya pongámoslo a nivel de países, ¿no? Si uno ve cómo está comportándose Latinoamérica en el concierto mundial, estamos casi a los niveles de África, ¿no? Compitiendo siempre como por los últimos lugares. Me gustaría saber cómo estás visualizando tú esta nueva disrupción de la inteligencia artificial en las compañías, en cómo le está pegando a la innovación, cómo aquellos dueños o accionistas de las empresas se están involucrando, porque yo creo que está lleno de lugares comunes hoy día decir, bueno, que los directorios están muy antiguos y no se meten y qué sé yo, pero tú estás trabajando más en la línea de ayudar. Me gustaría saber si estás visualizando algún cambio ahí. Pues ahí hay varias cosas y es en esta cuarta revolución industrial donde
ya es basado en conocimiento y en eso que se llaman los sistemas ciberfísicos. Hay una oportunidad para nosotros como Latinoamérica ser pues potencia de cierta manera en este aspecto porque no dependemos directamente, por ejemplo, de un computador, ¿sí? O sea, sí un computador, pero no es la carrera porque nosotros en Latinoamérica tengamos un computador, ¿sí? Lo que hace más innovadores a los países y a las empresas es, pues al final es aprovechamiento del conocimiento, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros acá en Colombia es 1 de cada 10.000 personas tiene una patente o tenemos una patente, yo tengo una, en Alemania es 1 de cada 10, ¿sí? Entonces la diferencia es gigante y también en los términos de cómo se hace innovación, generalmente en Latinoamérica nosotros queremos todo desarrollarlo internamente, mientras que si tú ves que Suiza, que es el país más innovador del mundo, pues básicamente es una chequera grande que va a comprar patentes para lanzarlas al mercado. Entonces son estrategias diferentes donde yo también sí tengo la posibilidad de adquirir todo lo que tiene que ver con adquisiciones de empresas, que al final lo hago es para adquirir una capacidad, pues tengo una herramienta y lo que siento que está pasando en Latinoamérica es que cada vez se está pues formando más ese ecosistema para que pueda salir y un ejemplo de eso son las startups, un ejemplo de eso son este tipo de eventos. Lo que pasa al final también con los directores es, nosotros en general no somos innovadores desde la definición y escuchamos, vamos a hacer disrupción, nosotros poco hacemos disrupción desde el concepto de cambiar un mercado realmente cómo se comporta y ahí es donde a mí sí me preocupa, y, o sea, me motiva y me preocupa al mismo tiempo porque cuando tú vas a hacer una exposición de una tecnología que desarrollamos acá en Latinoamérica, no sé, yo he ido a MIT o a Dubái o a Barcelona y uno dice, wow, estamos atrás, muy atrás, no solo, o sea, a nivel de región, ¿sí? Entonces la brecha cada vez va a ser más grande y tú en los grandes CEOs no están diciendo, ay, ¿será que sí o no? Están hablando es en management de recursos, cuánto invierto, pues cuánto me va a retornar. Entonces, si uno le habla a los managers en ese idioma de inversión, porque al final un portafolio de innovación es un portafolio de inversión, donde no solo gestionas riesgos, sino que administras oportunidades. ¿Qué puedo hacer yo que me pueda llevar al siguiente nivel? Entonces, creo que los CEOs tenemos presidentes de bancos que nos dicen, enséñeme, yo quiero entender, o sea, siéntese acá a mi lado y muéstreme porque no quiero que todo el mundo esté hablando de algo de lo que yo no entiendo y entonces ahí se vuelve nuevamente humano. Pero es una adopción tan grande que la gente está o preocupada o emocionada por hacerlo. Y eso lo materializan en las inversiones que realmente hacen en sus empresas. Vale. Pero todos los caminos llegan al core, que es el problema de la educación, ¿no? Tú estás profundamente metido en el tema de la educación, yo por el rol que tengo en la fundación también, es algo que me preocupa y de lo que me ocupo, y pareciera que no estamos hoy día con un sistema escolar que de alguna manera esté en la línea de desarrollar las famosas habilidades del siglo XXI, y mientras no nos hagamos cargo de eso, la verdad es que estamos discutiendo algo que es muy difícil porque es como la raíz del problema. A mí me gustaría que me dijeras cómo estás visualizando tú eso, si le ves esperanza a eso, si ves en alguna parte algo que uno dijera, mira, esto podría empezar a funcionar, porque cuando uno mira después los datos OCDE, qué sé yo, la verdad es que es bien dramático, nuestras capacidades básicas en el sistema escolar están muy por detrás de los países desarrollados y todos los años vemos que la brecha solo crece. Solo hay una cosa que particularmente en Chile salimos bien evaluados y que yo sí lo veo o lo celebro muchísimo, que es nuestra capacidad creativa. Pareciera que, pese a todo, al menos los chilenos somos creativos y ahí pareciera que uno podría decir, bueno, por lo menos por acá esto tiene potencial. Me gustaría que me dijeras cómo lo ves tú. Yo creo, Mónica, que has abierto un debate que nos podría traer toda la tarde, porque es un tema medular. Si nos ponemos